Hola jóvenes, lo prometido es deuda. Su profe Valencia de nuevo aquí. Hablemos hoy de la histología de los vasos sanguíneos y linfáticos. Recordemos que cuando uno habla de aparato circulatorio, la histología de los vasos sanguíneos se vuelve un continuo devolverse a la anatomía y recordar que del corazón sale un sistema arterial que va llevando la sangre hasta los tejidos periféricos y que encontrará cómo devolverlos después de haberse capilarizado y haber entregado a los tejidos periféricos y recogido de los vasos periféricos, de los tejidos periféricos, ciertos desechos o inclusive productos de los tejidos periféricos, los devuelve por un sistema venoso que desde todos los lugares del cuerpo llega al corazón. Alterno a todo este sistema de drenaje venoso, de devolución venosa, aparece un sistema vascular llamado linfático que es accesorio al sistema venoso. Y digo accesorio porque recoge el exceso de líquido tisular que se da en algunos tejidos periféricos y que no alcanza a ser reabsorbido por el sistema venoso y lo trae al sistema venoso, la parte más central de él, devolviéndolo para que este sistema venoso haga de nuevo el circuito de llegar al corazón, el corazón volverá a enviar la sangre a los pulmones a oxigenar, devolverse de los pulmones y del corazón en su parte izquierda volver a enviarlo al resto del cuerpo, a la circulación sistémica o mayor, mediante los vasos que mostramos primero. Entonces, teniendo ese recorrido anatómico, tenemos que entender que a los diferentes niveles que vimos los vasos no tenían el mismo calibre. Acabábamos de salir del corazón o vamos llegando al corazón. Vamos por ciertos lugares distribuyendo la sangre, por los cuales los vasos a ese nivel no tendrán el mismo tamaño, el mismo calibre. Y cuando lleguemos a los tejidos periféricos o estemos llegando a los tejidos periféricos, también los vasos serán diferentes. Y la llegada a los tejidos periféricos requerirá de unos vasos que tengan ciertas características histológicas que permitan la filtración hacia los tejidos periféricos y el recoger los desechos y los productos de los tejidos periféricos. Entonces, esta imagen que aparece aquí, este esquema, es interesante porque vemos que histológicamente tenemos que estudiar tubos, conductos, que son de mayor calibre cuando hablemos de venas grandes o arterias grandes, pero que va disminuyendo su calibre en la medida en que buscamos hacer distribución a partir de arterias medianas, que irá disminuyendo su diámetro en la medida en que vamos buscando arterias pequeñas para llegar a los tejidos periféricos y de pronto nos llamemos arteriolas y que esas arteriolas se capilaricen y al capilarizarse poder llegar a los tejidos periféricos y hacer la entrega de oxígeno y de nutrientes y recoger por ese mismo capilar, pero su parte venosa, o no, que nosotros llamamos venosa, pero es un capilar, recoger lo que den los tejidos periféricos, ya sean desechos o los productos que ellos nos donen. De esos capilares nos devolvemos por estructuras de pequeño calibre, pero ya en el sistema venoso, y de ese pequeño calibre vamos aumentando el calibre para llegar a venas medianas y llegar casi al corazón mediante unas venas de gran calibre. Entonces, estos calibres tengo que tenerlos en cuenta para cuando esté hablando de las características histológicas de los componentes de sus paredes, porque cada tubo de estos tendré que estudiarle las características histológicas de sus paredes, así como cuando hicimos en el corazón como vaso sanguíneo modificado el estudio histológico de sus paredes. Y al igual que en el corazón, cuando hablábamos de 3 capas, estos vasos también van a tener 3 capas. Solo que allá en el corazón le decíamos endocardio, miocardio y epicardio, y acá le vamos a decir túnica íntima, túnica media y túnica adventicia.
análogos a la histología de las paredes que decíamos en el corazón. Entonces, estas paredes vamos a mirarlas de manera uniforme en un esquema y después lo tenemos que aplicar de acuerdo a la necesidad y el calibre de cada uno de estos vasos a la histología específica de cada uno de ellos. Entonces, este es un esquema general que podemos decir que es de una arteria muscular grande o mediana, en el cual tenemos, esto es la luz, y esa luz tiene un revestimiento endotelial, epitelial plano simple, que hace parte de la primera capa, que es la túnica íntima, y ese revestimiento epitelial por lógica debe tener debajo un tejido conectivo laxo subendotelial, que hace parte también de esa túnica íntima. Y por último, en esa túnica íntima yo tengo una lámina elástica interna. Acuérdense que estoy hablando de estructura general de los vasos. En ese tejido conectivo laxo subendotelial, al igual que cuando estábamos en el endocardio, se relatan en los libros o se describen algunas fibras de músculo liso sueltas, sin formar capas, pero se describen ahí en la túnica íntima, en ese tejido conectivo laxo subendotelial. Luego de la lámina elástica interna, aparece de ahí hacia la siguiente lámina elástica externa toda una capa que nosotros llamamos túnica media, que generalmente en los vasos está constituida por músculo liso, por capas de músculo liso, y que tendremos que ver en cada uno de los vasos, de acuerdo al calibre que dijimos ahorita, el número de capas que tiene o si lo acompañan algún tipo de estructuras diferentes de acuerdo a la función en el vaso que estemos hablando. Pero esta es la estructura general donde en la capa media le colocamos músculo liso. Acuérdense que el músculo liso, cuando lo vimos en fundamentos, el músculo liso es un tejido que necesita de tejido conectivo laxo reticular para estar sostenido como tal. Necesita combinarse con él. Luego, cuando llego a la lámina elástica externa, cuando dije lámina elástica externa y lámina elástica interna, son láminas de fibras elásticas en forma laminar, como su nombre lo dice, y disculpen el repetir la palabra. Las láminas elásticas me sirven como límite, pero a la vez me acuerdo que son láminas que son fenestradas, sobre todo la lámina elástica externa, y esto me permite entender la conjunción entre las capas. Porque luego de la lámina elástica externa yo tendré la adventicia, que es la última capa de los vasos en su estructura general. Y esta adventicia tiene tejido conectivo otra vez, que generalmente es laxo, pero de acuerdo al calibre del vaso puede tener un poquito de tejido conectivo denso. Y lo más importante es que en esta adventicia puedo encontrar vasos pequeñitos, ojo, vasos pequeñitos dentro de un vaso, a lo cual llamaron algún día vasa vasorum. Pero esa aparición de la vasa vasorum tendrá que ver con el calibre del vaso y con las características funcionales del vaso. No en todos los vasos encontraremos vasa vasorum. Luego que tengo esta estructura general, así como cuando comparamos las 4 cavidades del corazón en sus paredes, tendremos que comparar ahora los vasos. Entonces los libros lo hacen, por ejemplo, Lesson lo hace en este cuadro. A mí me gusta mucho un cuadro que es de un libro bastante antiguo, que es la histología de Lesson y Lesson, que el cuadro es mucho más extenso que este. Pero la idea de tenerlo en un cuadro establecido como cada uno de los vasos, arterias grandes, arterias medianas, ponerle inclusive el apellido funcional de la arteria grande, que es arteria elástica, las arterias medianas como arterias musculares, arterias pequeñas, luego arteriola, hasta que lleguemos al capilar en la secuencia que hicimos ahorita, y devolverse por las venas desde vénulas postcapilares, vénula muscular, vena pequeña, vena mediana, vena grande, me hace pensar que entonces las 3 túnicas que dijimos ahorita, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, las debo diferenciar específicamente en cada uno de estos vasos. Solo que en vez de aprenderse de memoria las diferencias específicas de ellos,
yo a partir del apellido funcional que le dé a cada vaso y que entienda el calibre que va teniendo para ejercer su función, yo puedo casi adivinar o puedo analizar qué tipo de características va a tener en cada una de sus capas histológicamente. Entonces este cuadro resume muy bien, pero vamos a pasar a que en varios esquemas voy disminuyendo el calibre de los vasos y voy caracterizando microscópicamente. Esto es una arteria y esto es una vena y esto es un capilar esquemáticamente. Y miren que el capilar es el más pequeño de todas las estructuras. Funcionalmente, acuérdense que hablamos de los capilares cuando llegamos a los tejidos periféricos, o sea, para hacer entrega o para recoger. Entonces el hecho de que sean los más pequeños tiene coherencia, tiene lógica. Y además que no le veo nada en sus paredes, sino solo el endotelio de la túnica íntima y más nada. El tejido conectivo laxo que aparezca aquí, subendotelial, es el mismo que pertenece a su adventicia, o sea, es el que lo colocan al tejido periférico como tal. Y eso tiene coherencia para que este vaso pueda entregar o pueda recoger de los tejidos periféricos. En esa misma medida, cuando yo salí del corazón, yo debía tener unas capas que me permitieran, con la fuerza con la que bombeo el corazón, primero ser conducida esa sangre y luego ser distribuida hasta que llegara a vasitos pequeños que me opusieran cierta resistencia y me ayudaran a distribuir hacia los tejidos periféricos. Entonces el tener capas en las arterias y el tener capas en las venas ya le voy dando razón funcional para las características microscópicas que me aparezcan en esas capas. Yo vuelvo a hablar aquí en esta arteria de una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Nunca se olviden que el concepto de adventicia nosotros lo vimos anteriormente y lo tratamos de asimilar y de diferenciar a las serosas, siendo la adventicia una capa periférica de muchos órganos, y en este caso de los vasos sanguíneos, que en vez de separarlos del resto de los tejidos, lo que hace es conjugarlo con el resto de los tejidos. Entonces esta adventicia, a pesar de que aquí el esquema le dé una rayita limítrofe, la adventicia es de tejido conectivo que se conjuga con el tejido conectivo del órgano por donde esté o de la estructura por donde vaya pasando cada uno de estos vasos. De hecho, que en esta comparación, la túnica media es lo que diferencia a esta arteria de esta vena. Y eso es interesante porque cuando salimos cuando la sangre fue bombeada del corazón, tiene lógica que para llevarla a los tejidos periféricos, para distribuirlo, tengamos que tener mayor cantidad de células de músculo liso en su túnica media para hacerlo, y para regresarlo, pues la sangre viene con menos presión al haber hecho el recorrido, y entonces requerirá de menos capas de músculo liso. Eso en forma general. Pero yo puedo ir haciéndolo de acuerdo a cada uno de los vasos. Aquí me interesa de que vean las células endoteliales de esta túnica íntima, que es esta misma túnica íntima pero aumentada a 40X, y que debajo del tejido epitelial aparece tejido conectivo laxo, y luego el límite de la túnica íntima es esto, que es la lámina elástica interna que se ve bastante ondulante. Entonces miren cómo se ve la túnica íntima de pequeñita, a pesar de que estoy en gran aumento, para que entiendan que aquí casi ni se ve. Cuando estamos a menor aumento, a 4X, no se ve. Eso me dará a entender muchas cosas que veré de ahí en adelante. Entonces no se olviden de la comparación de vena, arteria, capilar, siendo el capilar una estructura que no requiere músculo liso. Al contrario, quiero que no tenga músculo liso para poder hacer la filtración que íbamos a hacer a los tejidos periféricos y la reabsorción que hacíamos de los tejidos periféricos. Las arterias voy a tratar de buscarle mayor consistencia en su capa media que a las venas, y eso también dará con que la luz de las arterias sea más homogénea por el mayor tono muscular de la túnica media que el de las venas. Entonces comencemos con las de gran calibre. Esto es una arteria de gran calibre con cierto tipo de tinción que me permite ver su túnica media, que es característica en un vaso, que voy a requerir de ese vaso que pueda conducir
que pueda no resistirse al bombeo de los ventrículos del corazón. La fuerza con la que ellos bombean, yo necesito, este es el caso de la aorta, que es el ventrículo izquierdo, yo necesito que la aorta simplemente conduzca la sangre, y para esa función de conducción requiero que en su capa media, además del músculo liso que habíamos dicho que le tenían las túnicas medias, yo voy a encontrarle en forma circunferencial, de manera organizada, láminas elásticas por encima de las que ya habíamos hablado de la lámina elástica interna, que aquí está, la lámina elástica interna, y de la lámina elástica externa. Ahora aparecen más láminas en forma circunferencial, colocadas en forma intercalada con capas de músculo liso, con células musculares lisas. Entonces, esto es interesante porque ahora tenemos una túnica media que está conformada, en el caso de la aorta, por 40 a 60 láminas elásticas intercaladas con músculo liso, pero esa característica de tener 40 a 60 láminas elásticas me permite hacer la función que entendíamos ahorita de que la arteria pudiera conducir la sangre y no resistirse a lo que acababa de bombear el ventrículo izquierdo en este caso. El del ventrículo derecho, la arteria pulmonar o el tronco de las pulmonares, pues va a requerir esta misma característica de ser una arteria elástica. Esto de arteria elástica tendrá que seguir pasando en los vasos que continúan a la aorta, como el caso inclusive de la carótida, y hasta ahí pararás, porque de ahí en adelante, cuando cada uno de estos vasos empiece a distribuir hacia una zona, como cuando estemos en la axilar, en la arteria axilar, o cuando ya estemos en la femoral, definitivamente requeriré que vaya a distribuir, y entonces tendremos que salir de esta estructura que aquí tenía adventicia entre otras cosas, y la adventicia tiene vasa vasorum, y tiene vasa vasorum porque este pocotón de láminas que yo dije que tenía no era fácil nutrir a partir simplemente de la sangre o de la oxigenación que venía de la túnica íntima. Entonces, como no alcanzo a nutrirla, necesito de unos vasitos chiquiticos que me queden acá en la adventicia y que alcancen a nutrir el resto de las capas. Entonces, esta era una arteria elástica. La veo ahora en hematoxilina y eosina. Ahorita estábamos en esquema. Y veo otra vez la túnica íntima, desde las células endoteliales, su tejido conectivo laxo subendotelial, su lámina elástica interna, que en este caso no la veo tan diferenciada, y no la veo tan diferenciada porque no existe, no porque no exista, sino porque enseguida le continúan las otras láminas elásticas que pertenecen a esta aorta. Yo sé que la primera de esas láminas elásticas es la lámina elástica interna de otros vasos. Como dijimos, en ese tejido conectivo laxo subendotelial de la túnica íntima puedo encontrar fibras de músculo liso, fusiformes como las fibras de músculo liso, como las células musculares lisas que yo conozco anteriormente. Y lo más importante es que miren la túnica media otra vez, cómo se ven las láminas elásticas en forma circunferencial, y que me dejan entre una lámina y otra fibras de músculo liso. De aquí hacia allá comienza la adventicia, y en la adventicia ya tengo otra vez tejido conectivo, e inclusive encuentro vasa vasorum. Y esa vasa vasorum me va a hacer la función que dije ahorita, que era alcanzar a nutrir el resto de capas de la túnica media, que no alcanza a nutrirse por el paso de oxigenación y de nutrientes a partir de la túnica íntima. Aquí veo más ejemplos de arterias elásticas. Miren la cantidad de láminas elásticas, lo que me permite entender que donde estén ellas es la túnica media. La túnica íntima, miren cómo se ve de súper pequeñita a esta amplificación, y la adventicia se ve periférica con vasa vasorum. Aquí no estaba alineada, aquí simplemente lo que hicimos fue pasarle la línea para que se viera bien dónde estábamos. Esto otra vez es una arteria elástica, y comparémoslo de pronto aquí con una arteria que no es elástica, que en su túnica media lo que tiene son fibras de músculo liso. Y esa que tiene fibras de músculo liso, miren cómo se le ve muy bien
la lámina elástica interna, que aquí no se alcanzaba a diferenciar porque tenían más láminas elásticas acá. Y aquí la lámina elástica externa, que me deja por debajo la túnica adventicia de este vaso. Este vaso puede ser un vaso muscular de mediano tamaño. Esta arteria muscular, miren que ya pasamos de arteria elástica y vamos a una arteria muscular y vamos a caracterizarla. Yo creo que este fue lo que utilizamos en el esquema general. Al fin y al cabo describimos, fue una arteria muscular. Una arteria muscular o de distribución. Estamos buscando ya no simplemente no resistirnos al bombeo del corazón, sino ahora aprovechar y poder distribuirlo hacia los tejidos y hacia los órganos. Esa distribución requiere entonces que vuelva yo a repetir la túnica íntima, pero que ahora me centre en la túnica media, en donde yo voy a encontrar una gran cantidad de capas de músculo liso. Y que la cantidad de capas de músculo liso dependerá, en la túnica media, dependerá del calibre del vaso y de donde yo esté, en qué vaso esté. Pero todas esas arterias, desde que yo hable de axilar, radial, humeral, que hable de cubital o que hable de femoral, que hable de poplítea, que hable de tibial, que hable de peronea, cualquiera de esas arterias estoy buscando distribuir y son arterias que tienen gran cantidad de capas de músculo liso. En la medida en que yo disminuya el calibre, seguramente las capas de músculo liso disminuirán. Sigo teniendo en estos vasos una adventicia. Es posible, de acuerdo al calibre del vaso, que yo tenga vasa vasorum. Cada vez va disminuyendo más la necesidad de la vasa vasorum, porque en la medida en que yo alcance a nutrir desde la túnica íntima, desde la luz, a las capas de músculo liso de la túnica media, pues no requeriré tanto de la vasa vasorum. Acá aparece la lámina elástica interna bien teñida, aparece la lámina elástica externa también bien teñida y las capas de músculo liso se ven diferenciadas, lo que no pasaba en la arteria elástica que veíamos ahorita, porque era igual de la misma coloración de las láminas elásticas. Entonces aquí las capas de músculo liso se ven muy bien. Esta sería la adventicia y esta sería la luz. La túnica íntima, vuelvo y digo, allá la vimos ampliadísima. Aquí es simplemente entender que está entre esa lámina elástica interna ondulante y las células endoteliales que recubren el vaso. Yo voy a disminuir tanto de tamaño los vasos musculares, las arterias musculares, que voy a llegar a unas arterias tan pequeñitas que he llegado a lugares casi periféricos o periféricos, donde yo necesito terminar de distribuir la sangre o poniéndole un poco de resistencia para que dependa hacia dónde voy a llevar la sangre a los lugares periféricos. Y esos vasitos arteriales definitivamente tendrán que tener unas capas de músculo liso, pero en menor cantidad. Miren que aquí estoy viendo una arteriola, aquí está ampliada esa misma arteriola y aquí alcanza a tener 1, 2, 3 capitas de músculo liso. De un lado se ven 3 capitas de músculo liso. Esta es la misma arteriola pero cortada longitudinalmente, acá estaba cortada transversalmente. Y en este corte longitudinal otra vez encuentro 1, 2, 3 capitas de músculo liso. Por eso el libro le relata de 1 a 3 capas de músculo liso para las arteriolas como tal. Si pasamos ya de 5 capas de músculo liso, seguramente estábamos en una arteria de aquellas que venían siendo musculares y que venían acercándose a la arteriola. Pero para hablar de arteriola estamos hablando de este número y de este tamaño de los vasos. Esa luz, por la tonicidad de las poquitas capas de músculo liso, pero como son tan tónicas, hace que la luz sea bastante homogénea, donde lo veamos. Bastante homogénea y bastante estrecha como tal, por la tonicidad del músculo. Acuérdense que todos los vasos que mostramos en el cuerpo, cuando mostramos el sistema arterial y el sistema venoso, eran paralelos, o sea, donde había una arteria generalmente estaba una homóloga de ellas en el sistema venoso. Entonces fíjense que aquí está una arteriola y miren este vaso que aparece aquí al lado. Y este vaso que aparece aquí al lado, la luz es mucho más amplia y esa luz un poquito más amplia y el vaso como tal rodeado por una sola capa de músculo liso, en este caso, me da para pensar que esto es un vaso venoso
homólogo a esta arteriola, pero ahora como es un vaso venoso no le voy a decir arteriola, sino ahora es una vénula. Y la vénula entonces, yo sé que tiene menos capitas de músculo liso o tiene la misma capa de músculo liso de una arteriola, pero la tonicidad de su músculo hace que la luz se vea mucho más amplia. Aquí veo una sola capa de músculo liso, acá estoy viendo 2 o 3 capitas de músculo liso. Sin embargo, miren la luz de la vénula y miren la luz de la arteriola. Esto es un corte de una arteriola. Aquí está en microscopía electrónica las células musculares lisas rodeando este vaso. Veo la célula endotelial, veo células sanguíneas dentro. El tamaño del vaso me da para que varias células estén llenando la luz. Todavía no tengo el tamaño suficiente como para hacer filtración y además tengo músculo liso, o sea, todavía estoy en una arteriola. Recuerden el esquema que veníamos por arterias, que se convirtieron cada vez más pequeñas hasta que las llamamos arteriolas y que esas arteriolas se capilarizaron y al capilarizarse, que es para donde vamos, después se devolverá la sangre, después de haberla dejado en estos tejidos periféricos, se devolverá por estas vénulas como la que vimos ahorita y después llegarán a las venas y cada vez irá aumentando de calibre. Ese mismo esquema que está ahí, miren cómo se vería en una lámina. Estos son vasos, esto seguramente es una arteriola. De esta arteriola seguramente, miren, se están capilarizando. Estos son células endoteliales que me hacen pensar que estoy en capilares. Cada uno de estos tubitos, solo que no se ve muy buena la resolución, pero son tubitos delgaditos, recubiertos por endotelio, por células endoteliales, que me hacen como recordar esto que estaba aquí. Entonces, miren la gran trama capilar que hay, la gran trama capilar en la cual yo voy a entregar a los tejidos periféricos y a recibir de los tejidos periféricos. Esto es un corte de un capilar. Esto es un corte de un capilar y en ese capilar tengo esta célula endotelial que me está haciendo el revestimiento de toda la luz. Miren lo pequeño que ahora es la luz. Aquí está microscopía electrónica, como para mostrar de que hay algunas vesículas pinocíticas que me hablan de que de esa célula yo puedo pasar cosas del espacio luminal hacia el tejido conectivo que tenga subyacente para pensar en estas estructuras como estructuras de filtración, además de que estamos hablando de células planas, que son las células endoteliales. Estas células endoteliales tienen una lámina basal que lo rodea y inclusive protegido por esa lámina basal alcanzamos a encontrar unas células que más tarde veremos o que veremos en el laboratorio que se llaman pericitos, que rodean estas células de forma a intervalos, de forma no continua. Esto es un esquema de un capilar con células planas. Miren los vasos que van pasando. Acuérdense que siempre buscamos errores en los esquemas. Y para mí este capilar está muy bien porque no tiene capas de músculo liso y nada más representan las células endoteliales. Pero el tamaño de la luz me hace pensar que pasan 2 o 3 glóbulos rojos al tiempo, cuando si miramos en los libros el diámetro de un capilar, cuando hablamos de un capilar típico, estamos hablando de un diámetro muy parecido al diámetro de los glóbulos rojos. Estamos hablando de 6, 8 micras. Entonces aquí me parece mucho más coherente pensando en estos tubos cuyas paredes son delgadas por epitelio plano simple. Y esto que le colocamos alrededor en el esquema es simplemente para acordarse que lo delgadito de estos capilares no es porque sean malos, no es porque, ay, pobrecitos, no tienen capas, sino porque necesito que sean así para poder hacer los necesitados intercambios en los diferentes tejidos periféricos. Entonces, de acuerdo al tipo de capilares, tendremos en el laboratorio cómo verlos a microscopía electrónica. Encontraremos capilares continuos como lo hemos visto en la barrera hematoencefálica o capilares fenestrados como lo hemos visto ya en sistema endocrino o capilares sinusoidales como ya los vimos en sanguíneo también. Entonces, estos capilares, ya de acuerdo a la necesidad de intercambio que yo tenga en los tejidos, podrán tener fenestras o no tenerlas.
y que esas fenestras o que esos espacios de discontinuidad sean pequeños para hablar de fenestras o sean grandes para hablar de vasos sinusoidales, de capilares sinusoidales. Siguen acompañando los pericitos a este capilar. Me interesa mucho esto que me están mostrando aquí como fenestras entre lo que está pasando en el vaso. Entonces fíjense, en este resumen en hematoxilina y eosina estoy viendo arteriolas, estoy viendo vénulas como su homólogo venoso ahí cerquita en el mismo tejido periférico. Aquí en corte transversal está arteriola, otra vez arteriolas y puedo ver capilares aquí, estructuras mucho más pequeñas en su luz. Cuando me devuelvo y ya había pasado por las vénulas, después de los capilares había pasado por las vénulas, encontraré vasos venosos de mediano calibre. Seguramente la túnica media tendrá más número de capas de músculo liso que lo que teníamos en la vénula, que era una o dos capitas de músculo liso apenas, con menos tono muscular, por lo cual me dejaba esta luz amplia. Entonces cuando yo voy a un vaso mediano, la túnica media seguramente tendrá más capitas de músculo liso, pero si lo pienso como su homóloga arterial, seguramente tendrá menos. O sea, depende con quien lo compare. Cuando dije más, estaba comparando con la vénula. Cuando dije menos capas de músculo liso en su túnica media, estaba comparándolo con su homólogo arterial. Cuando los comparo a los dos en esquema, los homólogos al tiempo, miren cómo va quedando la luz de los vasos venosos. En cambio, la luz de los vasos arteriales está siendo más homogénea. Aquí están cerquita o están pasando los dos. Esta es la luz de un vaso venoso, esta es la luz de un vaso arterial. Y miren la túnica media de fibras de músculo liso. En cambio, la túnica media acá tiene menos capas de músculo liso. Hay más túnica adventicia en este vaso venoso y menos túnica media que en su homólogo arterial. En su homólogo arterial miren la túnica media como tiene fibras de músculo liso y su túnica adventicia apenas es pequeña. Los pongo conjugados no porque he pegado dos láminas, sino que el libro aquí te estaba mostrando lo que decíamos ahorita, lo que los dos vasos como tal están homólogos y están cercanos, el uno entrando a la zona y el otro saliendo o regresando con la sangre venosa de la zona. Así como aparecen estas tomas de hematoxilina y eosina con estos vasos, un vaso arterial y un vaso venoso. En este vaso arterial su musculatura de su túnica media se permite ver bien por su lámina elástica interna y su lámina elástica externa, lo que me deja limitar muy bien la túnica media. En cambio acá en la vena correspondiente, en la vena mediana correspondiente de esta homóloga, pues la luz es más irregular y la túnica media es menos representativa que la túnica media de la arteria homóloga. Cuando llegue a la vena grande va a pasar algo, y es que además de que su túnica media pues será mayor que la de la vena mediana, pero si hablamos de la homóloga de gran calibre arterial, seguramente la túnica media de un vaso arterial elástico de gran calibre tendrá más grosor, a pesar de que tiene láminas elásticas circunferenciales, y músculo liso tendrá mayor grosor en cuanto a su composición. En cambio acá el grosor como tal estará dado en su túnica media, pero su túnica adventicia también tendrá fascículos de músculo liso, no en capas como tal, pero tendrá fascículos de músculo liso, y tendrá una vasa vasorum muy importante. Y esa adventicia con una importante vasa vasorum es interesante entender la coherencia. La coherencia está en que la luz de este vaso venoso de gran calibre viene con mucha sangre desoxigenada, lo cual no le va a permitir nutrir muchas capas de este vaso al atravesar la íntima, y entonces va a requerir mucho más de una vasa vasorum, estos vasos venosos de gran calibre, que su vaso arterial de gran calibre homólogo. Y eso cuenta para el sistema venoso como tal.
Entonces allí la vasa vasorum en un vaso de gran calibre como la vena cava por lo menos es muy importante. Aquí tengo en hematoxilina y eosina entonces una vena de gran calibre. Miren dónde está su túnica íntima, pero miren dónde comienza la túnica media y dónde acaba, músculo liso. Pero después aparecen fascículos de músculo liso en forma longitudinal haciendo parte de la adventicia y la adventicia con vasa vasorum aquí debajo, que debe ser muy importante para poder nutrir estas capas que me quedan por encima.